Bueno, ahí les va un video porque es interesante lo que me pasó hoy, siendo miércoles 12 de agosto. Um, Tomé un Uber para hacer algunas cosas importantes que tenía que hacer. Ahorita estaba limpiando y venía yo reflexionando sobre todo esto que me pasó en el Uber. Y que no es la primera vez que lo oigo, solamente que esto es como una conversación que aparenta ser seria, no ofensiva, ya que el señor que venía manejando el Uber, señor mayor, cubano, señor que tendrá, pues debe estar picando los 60, si no es que un poco más, sin que esto demerite para nada. Pero bueno, vamos a contextualizar generacionalmente. Y el señor, pues bueno, detecta que está hablando con cubanos y por tanto puede despacharse, ¿no? O sea, él puede hablar de cosas que él considera importantes. Primero, eh, hizo toda una presentación, no de su nombre ni nada por el estilo, sino como de sus credenciales obtenidas. Credenciales me refiero a una especie de currículum como chofer, donde mostraba, incluso me pasó con este fue en el Uber de regreso a la casa. En el de ida, el señor de alguna forma aclaraba que, sin tenerlo que aclarar, por supuesto, o sea, no estaba diciendo que él manejaba Uber porque tuviese necesidad de hacerlo, sino que, o sea, que él le ha ido muy bien en este país, que él es del Vedado, que él alquila su casa en Cuba, que tiene una casa propia aquí, incluso tiene piscina y que, bueno, en fin, que su vida es exitosa, ¿no? Desde el punto de vista del sueño americano. Todo. A lo cual, nada más asiento y ya, ok, felicidades, qué bueno, ese es su modo en el cual de alguna forma se reafirma, ¿no? Ante el cliente. Y de regreso me tocó un señor que empieza a decir un poco lo mismo, pero sobre su desarrollo profesional como chofer, ¿no? O sea, um, dijo que él tenía licencia para manejar limusinas, dijo, limusinas, o sea, con N. Eh, y que, y que, bueno, creo que le maneja gente que son millonarios, que, o sea, que parece ser que esto lo hace no como un hobby, ¿no? Quisiera yo creer, ¿no? Porque, bueno, son cosas que quizá quería mostrar un poco que también es exitoso. Y de ahí se agarró um, a hablar sobre la gente que le ensucia el carro, que gente que no tiene educación, que los modales, que no sé qué, a lo que yo, bueno, comencé una conversación y expresé algunas experiencias, ¿no? Pues en ese tono iba la conversación. Y él decía que no, que ese no era un problema, que en ningún momento yo referí nacionalidades, por supuesto, pero él dijo que eso no era un problema de los cubanos, que los cubanos éramos familiares, que los cubanos éramos, bueno, digamos que los envidiados por todos, y de ahí se agarró, ¿no? A mostrar toda una serie de virtudes de los cubanos, de nosotros los cubanos, una serie de virtudes. Porque dijo, todo Latinoamérica es gente que, pues, que no es inteligente, así tal cual lo dijo. No es gente que no es inteligente, no quieren aprender. Yo he tenido algunos malos encuentros con algunos centroamericanos que uno quiere enseñarles, pero ellos se sienten mal y dicen que los cubanos se creen superiores, y es que el problema es que ellos son brutos, y es que
Nosotros los cubanos sí, y nosotros los cubanos somos, por supuesto, envidiados porque nuestra inteligencia, pues somos los inteligentes. Dice, salvo los argentinos, quiso expresar. O sea, dice, yo he aprendido cosas de los argentinos, pero pues los argentinos sí están un poquito más superados. Por ejemplo, ahí tienes Brasil, me dice que es un país muy grande, sin embargo, pues es un país lleno de basura, es un país que no funciona, ningún país funciona. En Latinoamérica, y por la gente, ¿no? La gente no sabe pensar, ¿no? O sea, la gente, bueno. Y yo estuve tentada a decir algunas cosas, pero pues ya casi llegando a la casa le dije, bueno, mire, yo estos comentarios los he recibido con cierta recurrencia de la comunidad cubana aquí en Miami, y yo lo entiendo porque el cubano suele ser un falso académico. El señor no sabía, por supuesto, lo que yo le estaba diciendo. ¿Qué es un falso académico? Un falso académico es aquel que establece una hipótesis, es decir, es una hipótesis muy recurrente en el cubano, decir los cubanos somos los inteligentes, no los más inteligentes, los inteligentes de Latinoamérica. Y por eso, por supuesto, somos exitosos en los Estados Unidos y todos los demás no. O sea, todos los que son de Latinoamérica, que no son cubanos, son brutos y por eso no triunfan, ¿no? Esa es una hipótesis. Entonces, ¿por qué es un falso académico? ¿Por qué los cubanos tienen esta falsa academia? Bueno, porque lanzan hipótesis que devienen de las vísceras y no de la razón. Porque hasta la fecha, y es un poco lo que irónicamente quiero expresar, no existe ninguna teoría que refuerce tal cosa. No existe ninguna teoría que demuestre que los cubanos son más inteligentes que los otros. Tampoco, un poco contestando a lo que el Señor también dijo y que he escuchado en varias ocasiones, tampoco existe ninguna teoría que demuestre que ser pobre es ser bruto. Es decir, que la gente que es pobre porque es bruta. O bien porque hay pobreza, y como hay pobreza, pues no hay inteligencia. No existe ninguna teoría que demuestre tal cosa. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque entonces esto nos contestaría incluso a los propios cubanos. Y ahí tendríamos una falsa hipótesis y una, por supuesto, no tesis. No existe una tesis. Bueno, existe teoría que demuestre, porque esto tiene una respuesta fácil, inmediata, contundente. Nos diría que nosotros, algunos, por lo menos una inmensa mayoría de los cubanos, que tuvimos que ponerle un cartón a la suela de los zapatos porque no teníamos para comprarnos zapatos, y eso es síntoma de pobreza, no tendríamos nada que hacer en una carrera universitaria, porque somos pobres. Pues no nos da la cabeza. Esto es, desde el punto de vista de la lógica, una cosa que se contesta rápidamente. No existe ninguna teoría, ni siquiera en la cadena evolutiva de Darwin, que demuestre que la gente de Latinoamérica esté por abajo de nosotros, suponiendo que dentro de la cadena evolutiva, desde la reflexión de los falsos académicos en Cuba, ¿verdad? Que es la mayoría de la gente, diga que nosotros somos el Homo sapiens y ellos el Homo habilis. No existe ninguna teoría que demuestre tal cosa. La manera en la cual mostramos estas credenciales al mundo es el modo en el cual el otro también no nos acepta. No existe nada que demuestre que todos los cubanos que pisen en la tierra de Estados Unidos, este suelo, todos puedan llamarse exitosos porque son inteligentes. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista que lo veamos. No existe ninguna teoría que demuestre que son más exitosos que los otros.
Puede ser que estadísticamente tengamos mayor cantidad de población que otros y eso estadísticamente pudiera contestar algunas cosas. Pero esto es una circunstancia, no es una verdad, por tanto termina siendo una falacia. Y les digo esto porque lamento profundamente, por enésima ocasión, tener que vivir la terrible circunstancia del menosprecio a los otros, de haber establecido, ¿sí?, una comunicación insatisfecha en Miami con la gente que incluso ha pasado por una universidad y piensa este tipo de cosas que son retrógradas y que parten de un pensamiento del siglo XIX, es decir, el pensamiento del esclavista, el pensamiento del siglo XVI que pensaba europeo, que pensaba, por ejemplo, que los negros no tenían cerebro y que la gente en América era gente salvaje. Esa gente que lo pensaba en el siglo XVI, que desarrollaron sus teorías evolucionistas en el XIX, es la gente que en el siglo XXI está en Miami. Por tanto, a nivel de pensamiento, no existe una evolución. Y esto lo digo en defensa de mi hijo, que es mitad mexicano y que es licenciado en filosofía y que se puede sentar y discutir con cualquiera desde este lugar, el lugar de la